¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Vamos a hacer una presentación de lo que fue este año de trabajo. Decimos un año de trabajo con pacientes COVID graves. Sabemos que el trabajo empezó antes para muchos compañeros del hospital. Esto es que empezamos... Uy, a ver, hay gente, disculpen, que quiero admitir a gente. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve? No se salió. No se salió. Ah, bien. Perdón. Sabemos que el trabajo empezó antes en el hospital y para la terapia intensiva empezó bastante después. Empezó a fines de agosto. Eh, y bueno, la idea es contar de qué se trató este trabajo del servicio de terapia intensiva, contarles un poco en qué consiste o cómo estamos conformados en el trabajo y cuáles fueron nuestros resultados. Y después de esta presentación, espero que sea corta y no cansadora, charlar un poco de otras experiencias. Veo que hay gente de otros lugares también, cosa que nos alegra mucho que estén participando. Eh, y, y poder comentarnos qué es lo que vivimos durante este año de trabajo. Empiezo con la presentación. Perdón, mi nombre es Julián Hernández, soy médico de acá del Servicio de Terapia Intensiva y trabajo en el Hospital de Madre Catalina Rodríguez hace justamente un año. Bueno, las características del servicio, y acá voy a poner cómo estaba conformado en un principio de la pandemia, esta característica de personal, tanto médico, de enfermería y de kinesio, se vio nutrido, pero ya hacia el final de la segunda ola, desde cuando empezó este registro de casos. Éramos 7 médicos con un personal de enfermería número de 21, 3 kinesiólogos para la terapia intensiva, y las camas originales de nuestro servicio son 6. ¿Sí? Está constituido estructuralmente con 6 camas. El día alrededor de mediados de septiembre se hizo una propuesta de trabajo a la dirección de una expansión del servicio para poder dar respuesta a lo que consideramos se venía en breve, en poco tiempo. La situación A planteada ampliaba solamente en 2 camas, que era un 33% de expansión. La situación B, 10 camas, nos expandíamos un 66%. Después la situación C, con 14 camas, que daba un 133% de expansión. Y la D, de 18 camas, con 200% de expansión. Todas estas situaciones tenían la posibilidad de ventilar pacientes y de monitoreo. O sea, los insumos estaban para hacerlo. Pero consideramos que a partir de la situación C, las posibilidades del recurso humano, o sea, capacitado, no estaban garantizadas. Recibimos el primer caso un 26 de agosto. Eh, Tengo una dificultad. No puedo admitir a los que se están juntando ahora que están pidiendo. La próxima me pones a mí de. ¿Cómo hago? No, ahora ya está. Pero. Quiero incorporar gente. Disculpen, pero no sé cómo hacerlo. Tengo que salir de la presentación para juntar gente ahora. Eh, Les decía, primer, el primer caso se presentó el 26 de agosto y el último caso, justo que además coincide al día de hoy, que fue el último caso que ingresamos a la terapia intensiva el 5 de septiembre. El total de casos con test positivo en el área de influencia del hospital hasta el momento, o sea, hasta este momento, hasta el momento de hacer esta presentación, eran 4.158, pero el total de casos ingresados que van a ser parte de esta presentación son 109, o sea, en un año hemos atendido a 109 pacientes, que representan el 2,62% de esos casos positivos. ¿Sí? Sabemos que el, eh, el, eh,
número de casos positivos seguramente es mucho mayor que el que tenemos registrado en la aplicación del Sistema de Salud de San Luis, pero es el número concreto con el que contamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el número de ese porcentaje de pacientes asistidos es considerablemente bajo, o sea, no solo en número absoluto, sino en porcentaje, ¿no? Y el área de influencia del hospital, y esto también es aproximado, sabemos que desde 2010 no tenemos un censo, pero los departamentos Junín y Chacabuco tienen una estimación de población para el año 2021 de 63.000 habitantes. No puedo decir que sea con certeza este número, pero es más o menos el número que o sea, es el dato más concreto que tenemos. Discúlpenme un segundito, voy a ver si puedo admitir desde acá del celular a la gente que me está pidiendo unirse un poco tarde. Si lo puedo hacer, pido disculpas. Sí, fíjate si puedes entrar al Meet y desde ahí aceptar a los que se vayan uniendo. Voy a salir un segundito. Acepto acá. Seguramente existe una manera más sencilla de hacerlo y yo no lo sepa. Bueno, sigo. Este es el área de influencia del hospital, geográficamente hablando. Nosotros estamos en la ciudad de Merlo, que es esta zona. Tiene un área de influencia que agarra el sur de Córdoba también, pero justamente durante gran parte de la pandemia estuvieron bloqueadas los límites provinciales, así que por eso es que pongo que el área de influencia del hospital tiene 63.000 habitantes aproximadamente. ¿De dónde venían nuestros pacientes? En principio de Merlo, ¿sí? Que es lógico de pensar, es la ciudad más grande de la zona, un 38% de Merlo, Carpintería 7%, Los Molles 4% y el resto de la costa de los Comechingones, en donde no consideramos Carpintería y Los Molles, 10%. También venían de la ciudad de Santa Rosa, casi un 10%, y en la primera ola, Concarán y Tilizarao aportaron un gran porcentaje de pacientes. Después había de otros lados, pero principalmente son de Merlo, Carpintería y Los Molles. La distribución por sexo no difiere mucho de otras publicaciones. De pacientes graves, mayormente varones, y 43% mujeres. La edad de los pacientes que hemos atendido, en promedio de 61.8, con una mediana de 65 años, en el año 2020, lo que podemos decir por ahí primera ola, después les voy a comentar cómo partimos las olas, pero esto de manera arbitraria. En el año 2020 el promedio era de 66.7 años con una mediana de 68, y este año el promedio de 60.3 años con una mediana de 64, con un rango, fíjense, bastante amplio, pero con esta diferencia, sí, los pacientes en este año, en la segunda ola, fueron más jóvenes, pero solamente 4 años más jóvenes. Cuando esto lo comparamos con el trabajo que publicó en Lancet hace poquito Estensoro, Loudetti y Fernando Ríos, que es un trabajo argentino acerca de las características epidemiológicas y algunas circunstancias terapéuticas que se han aplicado en Argentina. Es un trabajo que habla principalmente, si bien fue de todo el país, principalmente de la zona del AMBA, en donde donde estaban las terapias que aportaban más a ese estudio. O sea, creo que es un trabajo que representa más las características de atención que se dieron en el AMBA. En este caso, este trabajo tiene una mediana de 62 años muy similar a la nuestra. Esta parte es interesante de ver, me parece que nos va a llevar a una reflexión final después
cuando tengamos la conversación, las comorbilidades de nuestros pacientes. Fíjense que diabetes, hipertensión, obesidad, en combinaciones o en soledad, estuvieron presentes en la gran mayoría de los pacientes. Hipertensos 14%, pero esto estoy hablando solos, ¿no? Obesos 24%, como única comorbilidad, pero después diabetes, hipertensión y obesidad, diabetes e hipertensión, obesidad más hipertensión, diabetes más obesidad, diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. O sea, tanto diabetes, hipertensión como obesidad estuvieron ampliamente presentes. Y hablamos de obesidad con índices de masa corporal mayores a 30. Fíjense, esto es lo que les decía recién, si desglosamos, o sea, la presencia de diabetes en el 31%, o sea, un tercio de los pacientes eran diabéticos, hipertensos 42% y obesos 48%, o sea, la mitad de los pacientes con obesidad. Cuando comparamos esto mismo con el trabajo que les comentaba recién, voy a hacer énfasis en este trabajo porque es un trabajo argentino recientemente publicado y en el cual nos vemos reflejados en los resultados también. Fíjense, la hipertensión arterial se les presentaba, o sea, está un 47% casi, muy parecido a la nuestra, obesidad 44% y diabetes 29%, todos números muy similares a los nuestros. Perdón, me estoy pasando. Un tercio de los pacientes tuvieron 2 o más comorbilidades y solamente el 9,1% de los pacientes, un N de 10, no se registró ninguna comorbilidad previo a la internación, o sea que venga en el antecedente del paciente. De estos 10 pacientes, 6 eran menores de 60 años, 4 mayores de 60 años. Hago esta distinción porque la edad mayor a 60 años puede ya considerarse directamente, no quiero decir una comorbilidad, la edad no es una comorbilidad, pero sí un factor de riesgo para presentación grave de la COVID. Y de estos 6 que eran menores, 2 de esos 6 de entrada se comportaron como diabéticos, por lo cual pensamos que podrían ser diabéticos no diagnosticados a ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvieron en UTI? El promedio de 15,9 días, con un rango, fíjense, de 2 a 113 días, muchísimo, pero con una mediana de 12 días. No encontramos diferencia en la estadía en pacientes que fuesen más jóvenes o más viejos, o sea, poniendo el corte en 60 años. Sí, claramente en aquellos pacientes que no recibieron ventilación mecánica invasiva, que fueron 11, que el promedio de internación fue de 6,27 días, considerablemente más bajo que otros. Esto que en la primera ola, que arbitrariamente por el comportamiento de ingreso de pacientes, la definimos hasta el 15 de febrero, el promedio era de 13,3 días, y en esta segunda ola, tomado desde el 15 de febrero, un promedio de 15,7 días, que sí se evidencia esto que hemos escuchado en distintas publicaciones, que o inclusive en comentarios periodísticos, de que las internaciones se prolongaban un poco más. Se evidencia esto de 2 días y medio más, que con una terapia con pocas camas termina siendo un montón de tiempo más y de ocupación, ¿no? El soporte que brindamos. 90% de los pacientes recibieron soporte ventilatorio invasivo. El 10% que no lo recibió, administramos o cánula nasal de alto flujo, o ventilación no invasiva, o máscara reservorio. Utilizamos decúbito prono en el 67% de los pacientes ingresados. Con una sesión promedio de 36 horas, con un rango entre 24 y 72 horas, hemos aplicado pronos de 3 días seguidos, ¿sí? Que en un principio fue porque las circunstancias también así lo obligaban, por el volumen de trabajo,
y en otro momento porque a lo largo de la pandemia se fue observando que mejoraba tanto mecánica como gasométricamente el paciente. Y el promedio fue de 2 sesiones por paciente, con un rango entre 1 y 4 sesiones. En los casos que no usamos prono, fueron pacientes que tuvieron una PAFI mayor de 150, obesos con un índice de masa corporal más de 40, tenemos camas no adecuadas para pacientes obesos, y el personal bastante reducido, y cuando nos encontramos con esa situación de índice de masa corporal más de 40, la decisión era un poco por seguridad y otro poco por dificultades, para no hacer prono. Y en los muy pocos casos que decidimos adecuar el esfuerzo terapéutico, tampoco se realizó prono. Cuando comparamos estos datos nuestros, este 67% de decúbito prono, lo comparamos con el trabajo de Stensoro, que manifiesta este 61,6% de utilización, así que estamos en una utilización alta, consideramos, o dentro de lo que uno esperaría según las normativas y según las recomendaciones que fuimos observando a lo largo de la pandemia. En un 34%, o sea, un tercio de los pacientes presentó 2 o más fallas orgánicas, o sea, una falla más agregada a la respiratoria, siendo la hemodinámica la más frecuentemente asociada. Mortalidad. Esto está tomado sobre 105 egresos, todavía quedaban en el momento de cerrar esta presentación pacientes todavía en el servicio. Una mortalidad promedio de 56,2%, cuando la desglosamos en grupo mayor de 60 años, 66,1%, y en el grupo menor de 60 años, 33,9%. Pero si solamente la mortalidad la medimos en pacientes que tuvieron ventilación mecánica invasiva, nuestra mortalidad fue del 62%. En el trabajo de SATI-COVID, o sea, este que les vengo mostrando de Elisa Stensoro, la mortalidad es del 57% en pacientes con ventilación mecánica, ¿sí? De todas maneras, consideramos que nuestros números de mortalidad son buenos, o al menos comparables con otros centros. Claramente es una mortalidad elevadísima para lo que uno acostumbra haber vivido en una terapia intensiva, en donde rondará entre 15 y 20% la mortalidad de los servicios en donde hemos trabajado habitualmente, aún recibiendo trauma, o sea, diversas patologías. Tener una mortalidad de 56% es una mortalidad elevadísima y que claramente, seguramente después cuando conversemos, podamos determinar que tiene algún impacto en nuestras psiquis. Así que bueno, mortalidad promedio de 56,2%, y aún así con ese número es una buena mortalidad. Esto, colapso, saturación y estrés del sistema de salud, son palabras que escuchamos a lo largo de la pandemia un montón de veces. Los medios de comunicación nos avisaban a cada rato cómo estaban las terapias intensivas, con qué porcentaje de ocupación, cuándo era estrés, cuándo era colapso, cuándo era saturación. Son definiciones hechas sobre la disponibilidad de camas y aparatos, ¿sí? Que a veces desde este lado no reflejan la situación real. ¿Qué dicen nuestros números para interpretar estas palabras? Que no me interesa definirlas para nada, es más, no sé definirlas. Pero, ¿cómo podemos correlacionar nuestros números con la evolución de la pandemia y describir un poco cómo se vivió esto de colapso, saturación o estrés desde adentro de la terapia intensiva? Nuestra tasa de ocupación promedio, y ahora tomando la segunda ola, que fue la más intensa, la tasa de ocupación promedio de abril, mayo, junio y julio fue del 86%. Esto quiere decir, para quien no esté familiarizado con estos números, que estuvimos atendiendo un promedio de 8,6 pacientes, o sea, 8 pacientes, 6, redondeemos en 9 si quieren, pacientes por día.
El TIS-28, que es un score que se utiliza en terapia intensiva para medir un poco la gravedad del paciente, pero principalmente la carga laboral del enfermero, que en base a una serie de prácticas que hacen pacientes internados, define su carga laboral. El TIS promedio de este periodo fue de 29 puntos. Si nosotros multiplicamos, TIS promedio por 29 puntos por paciente, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos 8,6 pacientes diarios de promedio por 29 puntos, da un total de 249 puntos de TIS. Y a esto, si lo dividimos por los enfermeros que estaban trabajando en el servicio, atendiendo a esos pacientes, que se programaban entre 3 o 4 enfermeros por turno, cada enfermero movilizaba o atendía entre 83 o 62 puntos de TIS. ¿Sí? La relación recomendada cuando se tienen más de 40 puntos de TIS-28 es un enfermero, un paciente. Y nosotros estábamos trabajando con el doble de la carga o un 75% más de la carga que pueden trabajar. ¿Por qué les cuento esto? Vamos a la ocupación del servicio sobre el escenario que les dije, las 10 camas de UTI que ya estaban ampliadas, ¿no? 10 camas de UTI más 4 camas en el servicio de clínica médica con capacidad de estar ventiladas y que en un momento de la pandemia ocupamos, midiendo la ocupación del servicio, o sea, acá tenemos pacientes internados, número hasta 14, y las fechas en el eje de las X. Si nosotros consideramos que el número 6, por las posibilidades de los profesionales que trabajamos en la terapia intensiva, hasta 6 pacientes era hasta donde podíamos rendir desde el punto de vista laboral. Y si consideramos que ese número 6 es el 100% de ocupación de la terapia intensiva según estas capacidades de trabajo, todo lo que está por encima de esa línea es un exceso de trabajo. Si vemos que en esta etapa de junio, que fue la más dura para la región, estuvimos al 200% de nuestras posibilidades laborales. Y durante todo este periodo, de cierto número de mayo hasta entrado el mes de agosto, un 166% más de los que podíamos trabajar. ¿Y por qué es importante esto? Para ir mostrando la película de la mortalidad. En abril nosotros tuvimos una mortalidad de 33%, en mayo de un 43%, en junio de un 87%, en julio de un 71%, en agosto volvimos a bajar al 11%. Cuando enfrentamos la mortalidad con la ocupación y las posibilidades laborales, nos encontramos, fíjense, que cuando veníamos por debajo de 6, teníamos en abril, ¿no? Abril termina acá. Teníamos un 33% de mortalidad. En mayo aumentó a 43%. En junio fue un exceso, seguramente, de mortalidad, 87%. Y en julio sigue altísimo también, 71%. Y en agosto, cuando empieza a disminuir la carga laboral y volvemos a encontrarnos con la capacidad de dar respuesta, vuelve a bajar la mortalidad. Vale decir a todo esto de que no lo expuse en las diapositivas porque la medición no fue, no me parece que sea, digamos, concreta. Las características clínicas de los pacientes y su gravedad era similar.
¿sí? Lo podría poner por Apache, pero en un momento se perdió el registro del Apache y por eso no lo expresé. Pero con pacientes con unas características clínicas similares. Entonces, el exceso de trabajo tiene una correlación con el aumento de la mortalidad bien claro. Conclusiones, y para ir terminando y dar lugar a que podamos compartir algunas experiencias, y conclusiones que pueden ampliarse a mucho más, ¿no? En primera instancia, creo que la COVID no puede ser explicada desde la terapia intensiva. Os hemos atendido en un año 109 pacientes. Por lo tanto, la COVID requiere una explicación un poco más compleja que la terapia intensiva, que los servicios de salud inclusive. Y si bien tuvimos un trabajo excesivo y tuvimos circunstancias desagradables y pudimos dar atención, dar camas para atender, la explicación desde la terapia intensiva creo que es reducida del fenómeno de la COVID. Hago hincapié en esto porque hemos escuchado muchísimos intensivistas hablando de la COVID y yo considero, como intensivista que soy, que la explicación no la puedo dar desde una terapia intensiva por el bajísimo número que hemos atendido. Sí considero que las comorbilidades asociadas a la presentación de COVID grave deben hacer poner el foco en el primer nivel de atención. Y nosotros, como intensivistas, como estando siempre en el tercer nivel de atención, tenemos que poner también el foco en eso. Y estas comorbilidades, obesidad, hipertensión y diabetes, están profundamente relacionadas con el sistema de producción y consumo de alimentos enfermantes. Así que, pasada la COVID, por favor, pongámonos a trabajar de alguna manera con esas comorbilidades y buscar las causas de las causas en donde deben estar, que es el sistema de producción y consumo de alimentos. Como otra conclusión, la llegada de insumos para ampliar las plazas de internación resultó fundamental. Nosotros durante toda la pandemia no tuvimos un faltante de nada. O sea, tuvimos ventiladores, tuvimos monitores y tuvimos todos los equipos de protección personal necesarios y todas las drogas, fuimos un servicio, no nos faltó ninguna de las drogas necesarias para trabajar, circunstancia angustiante que hemos escuchado en un montón de terapias intensivas, que se acababan los sedantes, los analgésicos, los bloqueantes neuromusculares. A nosotros eso no nos sucedió y eso fue fundamental. Pero sí podemos determinar por estos resultados que hemos tenido que sin acompañamiento de personal capacitado los resultados no pueden ser buenos y esto lo demuestran nuestros propios números. Decimos esto teniendo la conformación de un servicio, al menos de la parte médica, con casi todos nosotros especialistas en terapia intensiva y después habiendo tenido refuerzo de una médica especialista en terapia intensiva, un kinesiólogo especialista, dos kinesiólogos especialistas en terapia intensiva y mayor refuerzo de enfermeros. Pero esto pone manifiesto los resultados en cuanto a la mortalidad, que sin el personal capacitado no hay manera de brindar buenos resultados en cuidados críticos. Y como última conclusión, para abrir el debate ya, muchas terapias intensivas del país estuvieron saturadas o como quieran llamarle, o estresadas, o colapsadas, o saturadas. La nuestra no fue una excepción. Creo que es importante valorar la saturación del sistema no por la cantidad de camas, sino por las posibilidades de atención. Acá termino mi presentación y doy lugar a quien quiera participar en contar su experiencia y debatir algunos de los números que hemos compartido. No sé si alguien quiere comentar algo. Naranja. Dale.
Bueno, yo soy Julieta Javi y soy el refuerzo que Julián comentó, pero la realidad es que también pasamos gran parte de la pandemia en una institución con una cantidad de pacientes exageradamente alta. Y lo que sí puedo decir que nos pasó es que tuvimos faltante de medicamentos de todo tipo y color, nos faltaron bloqueantes neuromusculares, nos faltaron propofol, y la verdad que es una situación muy angustiante. Y eso que destaco de acá es que eso no hubo necesidad de preocuparse de qué es lo mejor o qué sacrificás o a cuál paciente capaz le pones una cosa a la otra. Y eso es interesante destacar. Y bueno, no, la verdad que los números que mostró Julián son muy interesantes. Para también importante el tema de la mortalidad, cómo fue empeorando de alguna manera con el cansancio del equipo de salud. Y bueno, y a veces eso es muy difícil de manejarlo. Pero bueno, quería comentar eso, que yo particularmente viví en experiencia propia la problemática de los fármacos, y la verdad que la pasé muy mal de ese sentido porque no sabíamos qué ponerle a algunos pacientes, y también nos pasó que no sabemos dónde meter a los pacientes porque estábamos con una cantidad muy alta de pacientes graves y de no saber dónde dar la respuesta. Que de ese punto de vista también algo interesante que pasó acá fue que nunca sucedió no saber dónde meter a un paciente grave o darle respuesta capaz en la guardia, que no es un lugar para dar respuesta a un paciente que está agudo y que necesita de nosotros. Así que eso es, me parece que es importante destacar, y aplaudo a todos de que no se llegó a ese punto. Así que bueno, quería comentar eso y bueno, si alguien más quiere comentar algo, bienvenido. Julián, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tenés algún dato sobre las causas de muerte? Porque hemos visto que los pacientes no morían de hipoxemia refractaria, sino que creo, sin tener el número fijo, que la complicación infecciosa era lo que terminaba llevando a la muerte a nuestros pacientes, y la mayoría de ellos por infecciones con organismos multiresistentes. ¿Tenés algunos datos, algo para comentarnos sobre eso? Sí, la mortalidad, o sea, la causa de muerte final, encontramos en casi todos el fallo multiorgánico, en aquellos que no morían inmediatamente, ¿no? O sea, tuvimos un grupo de pacientes que murieron rápidamente, son los que colaboraron con ese rango de 2 días de internación. Y en esos casos fue, digamos, la hipoxemia que terminó con sus vidas, pero la principal causa de muerte fue el fallo multiorgánico, sí, y relacionado con infecciones. A partir del séptimo día empezamos a ver, bueno, eso no es ajeno a ninguna terapia intensiva, que la frecuencia de infecciones aumentaba. Yo no lo expuse en esta presentación, pero bueno, lo hemos hablado más de una vez en reuniones del servicio, que la tasa de infecciones asociadas a los cuidados de la salud aumentó drásticamente, inclusive en números que en cualquier otra situación hubiesen sido intolerables, principalmente infección asociada a catéter y neumonía asociada a la ventilación mecánica, y nos apareció un fenómeno que no estaba en este hospital, que es el de los organismos multiresistentes con productoras de carbapenemasas, que fue una novedad para el servicio y que siguen siendo un problema en este momento. Pero si me preguntás el número exacto de cuántos de fallo multiorgánico, o sea, tengo registrado cuántos presentaron fallo multiorgánico, pero no lo hice en la presentación. Pero no lo tengo registrado como causa de muerte fallo multiorgánico, ¿no? Hola, Julián. Muy buena la presentación, y adhiriendo a la pregunta que hace Jorge, o agregando algo más, de la causa de muerte de estos pacientes, que si fue el factor infeccioso, creo que se cae ahora por ahí la respuesta, pero si vos pensás que tuvo algo que ver en forma directa la cantidad de personal, el TIS,
entre otros, que pudimos dar batalla contra la cantidad de pacientes y la duplicación de cama en el mismo entorno, si tuvo que ver directamente ese factor. ¿Qué pensás vos? Sí, José, lo considero como algo relacionado linealmente. Mientras más, o sea, si interpretamos que la mayoría de los pacientes fallecían habían cursado alguna infección, eh, que empezamos a tener muchísimas más infecciones mientras más carga laboral había, eh, o sea, es un hecho. O sea, el personal de enfermería estaba con un nivel de trabajo excesivo. Porque a todo esto vale aclarar una cosa, que bien me aclaró en su momento el que fue jefe de enfermería, Cristian Champa, durante mayor tiempo de la pandemia. El TIS 28 no tiene incorporada la pronación como práctica que agrega trabajo. ¿Sí? Si bien nosotros tuvimos esos ciclos de prono muy largos, pronar a un paciente es una carga física y de tiempo, y había días que teníamos que pronar a 4 y supinar a 2, ¿no? Y así que la carga laboral fue muy alta. Otra cosa de la que interpretábamos, pero no podemos sacar la conclusión, nuestro N es muy bajo, que la tasa de infecciones, además de la excesiva carga laboral y que genera un descuido claramente en los cuidados críticos, el prono no permitía una correcta higiene del sitio de inserción de las vías centrales. Muchas veces encontrábamos al supinar al paciente con el apósito descubierto, y la higiene oral era muy dificultosa, y eso puede haber sido algún factor también predisponente para mayor cantidad de infecciones. Yo creo que es un todo, como en casi todas las complicaciones relacionadas con malos desenlaces, es un todo. Entre ellas, digamos, la carga laboral no puede soslayarse, no puede soslayar de ninguna manera. Estuvimos muy atentos en la ventilación mecánica, o sea, siempre buscando una presión de distensión que esté en rangos de seguridad. Así que eso fue un objetivo muy bien cumplido. Siempre estuvimos muy atentos a seleccionar el mejor nivel de PIP, en nuestro caso utilizando la curva de PIP Compliance como método frecuente o como método más usado. Pero bueno, así todo nos enfrentamos ante una enfermedad con una alta tasa de mortalidad y con una carga extraordinaria de trabajo, que bueno, todos podemos dar testimonio de esto claramente, ¿no? O sea, creo que en nuestra vida profesional no hay circunstancias que se comparen con esto. O sea, yo lo he comparado en su momento con cuando fue Cromañón. A mí me tocó estar como médico residente a 5 cuadras, pero eso fue una carga extraordinaria de trabajo que duró 3 días intensos, un mes en total, ponele. Esto era una sacudida que cuántas veces hemos dicho, ¿cuándo va a terminar? ¿No? Bueno, ahora da la impresión de que sí, pero la carga laboral fue excesiva y bueno, el cansancio hace que uno cometa errores, y los errores en estos casos se pagan con malos resultados. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna experiencia de su servicio, alguna experiencia vivida acá también. A ver, acá Luisa nos pregunta algo de la falla renal, se me perdió. ¿Qué dice? Hoy los pacientes que se realizaron por falla renal se murieron excepto fentanilo. Luisa hace un comentario. Luisa es la nefróloga a cargo de la región norte, pero también fue una compañera nuestra durante toda la pandemia como médica en la terapia intensiva, y hace el comentario de que la falla renal que requirió diálisis tuvo, digamos, los pacientes que requirieron diálisis tuvieron malos resultados, todos excepto uno.
insisto con esto, la casuística es baja. Dos pacientes. Dos, tenés razón. La casuística es baja, voy a insistir con nuestro N para sacar conclusiones es bajo, pero sí, si no fuésemos muy meticulosos con el tema del muestreo, podríamos decir que la falla renal que requiere diálisis en los pacientes con COVID es un factor de altísima mortalidad. Bueno, hago la salvedad de que el N es muy bajo. También sabemos que la falla renal con requerimiento de diálisis en un paciente crítico aumenta muchísimo la mortalidad también, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hola Julián, muy buena la presentación. Bueno, yo quería comentar que yo llegué hace 2 meses, casi 3 meses. Vengo a un lugar donde había bastante personal también, la carga de trabajo había aumentado como el resto de las instituciones. Sin embargo, hay pacientes que estaban muy críticos y la relación enfermero-paciente en esos casos era enfermería personalizada para ese paciente. Y al llegar acá vi que obviamente habían aumentado el número de staff de kinesiología, de enfermería y bueno, con algún refuerzo también de médicos, pero me encontré con que el nivel de profesionalismo acá es muy alto y la verdad que se nota lo consolidado que está el equipo acá de salud, todo el equipo de salud, porque hay algunos pacientes que estaban muy críticos, donde allá lo hubiese seguido un solo enfermero y acá capaz un enfermero tenía a ese tipo de paciente con esa gravedad más 1 o 2 más, lo cual hace muy difícil el seguimiento y el cuidado y el correcto monitoreo, porque sabemos que mientras están bañando un paciente hay 2 enfermeros con ese paciente y el resto se está como mirando un poco por fuera. Y así todos los números que vos estuviste exponiendo coinciden con los números de los lugares donde la capacidad o la cantidad de recursos humanos era distinta. Por lo cual, nada, más que nada lo que quiero hacer es felicitarlos porque la verdad que me encontré con un lugar donde se labura muy bien y el equipo de trabajo está bien consolidado y son muy profesionales. Y eso se nota en los números que vos expusiste. Lo cual, nada, me siento orgulloso de que el cambio que hicimos de vida para venir a trabajar acá lo reafirmo y estoy muy contento de pertenecer a este grupo. Te quería hacer una consulta, Julián, respecto de, de estos pacientes que salen, ¿no? Si bien sabemos que varios fallecieron, sabemos que varios salen con vida. Hay varios lugares, en los lugares de primer nivel también, donde hacen seguimiento de los pacientes y también hay mucho profesionalismo. Hay algo que es el consultorio post-terapia intensiva. Post-terapia intensiva no solamente post-COVID, sino post cualquier paciente que ingresa por cualquier motivo a la terapia intensiva. Mi pregunta es, bueno, estoy contento de que acá el hospital creo que tomó la excelente decisión de colocar e implementar un consultorio de rehabilitación post-COVID, pero te pregunto, ¿sabes si hay algún proyecto sobre consultorio post-terapia intensiva que se lleve a cabo con los médicos de terapia intensiva y demás, como para seguir teniendo una retroalimentación y seguir perfeccionando después nada, el laburo en la terapia? Bien, bueno, empiezo por agradecer tu observación de nuestros resultados. Nosotros estamos orgullosos de tener una comparación, de poder compararnos. Yo no dejo de pensar que estamos en el interior del interior, ¿no? O sea, estamos en una ciudad del interior de la provincia de San Luis. Y poder tener resultados similares a terapias intensivas de centros del AMBA nos enorgullece. Y no dejo de ver esto mismo que observaste vos, que la carga laboral de la enfermería fue altísima y esto de tener, si imagínate, tenés 3 enfermeros en un turno, 2 higienizan a un paciente, en donde no nos olvidemos que el 50% eran obesos, con índice de masa corporal más de 30, lo que genera un trabajo físico muy significativo. El otro enfermero, el tercero, estaba fuera de las habitaciones, porque no nos olvidamos en pacientes con aislamiento, para circular. Así que la carga laboral era altísima, en donde también muchos de nosotros, los médicos, estuvimos colaborando en todo tipo de tareas. Así que gracias por la observación y bienvenido a este lugar de trabajo.
El segundo planteo que me haces vos es si sé de que existe un consultorio post-UTI. Bueno, no lo existe. Que sea necesario, sí. Yo considero desde el punto de vista sanitario que hay prioridades. Esto es importante, brindar la prioridad. Insisto con la prioridad de discutir el, eh, las causas de las comorbilidades que que nos trajeron los pacientes a terapia intensiva. O sea, eso creo yo que es una prioridad, y la prioridad está en el primer nivel de atención. No quiere decir que no sea importante generar un consultorio post-UTI, porque es parte de brindar una salida. Sabemos que el síndrome post-UTI o la enfermedad crónica crítica acompaña a los pacientes por un montón de tiempo más después de sufrir la intervención en terapia intensiva. Pero bueno, primero, como siempre en salud pública, primero la cobertura y en segunda instancia la complejidad. Parece que digo esto desde un centro de salud, lo digo desde una terapia intensiva, pero es lo que considero correcto desde el punto de vista político-sanitario. Lo que sí, una cosa más, ¿no? Una iniciativa de esta, de seguimiento, y de hecho sé que el hospital está alargando el consultorio post-COVID. Es importante que a los pacientes que salen de acá, que muchas veces los vemos, o sea, salen caminando, hacen 3 pasos y llegan a saturar 85, y esto por ahí por un tiempo prolongado, que el sistema de salud dé una respuesta también es lo correcto. Y bueno, tengo entendido que ustedes están encarando ese aspecto en la salida de los pacientes post-COVID, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Sí, te escuchamos, Adrián. Buenísimo. Sí, yo la verdad que apoyando lo que dijo Germán y dijo también un poco Julieta, vine a trabajar en 3 terapias intensivas allá en Buenos Aires. Me vine con 4 barbijos N95 de más porque no sabía con qué me iba a encontrar acá en Merlo. Y bueno, también felicitarlos porque se trabaja muy bien, los pases médicos son muy serios, y bueno, todo el personal en general. Y me parece también buena iniciativa de haber empezado con Ateneos para unificar eh, formación, y que para una tercera ola, en este caso, todos manejemos los mismos conceptos, y me parece que eso es fundamental a la hora de la atención. Y que eso, estando saturado, eh, o sea, si el personal está saturado, pero por lo menos tiene la formación para enfrentarlo, me parece que es fundamental. También vi en este caso cuando tuvimos los pacientes en piso, que bueno, obviamente que todo el personal de terapia intensiva no podía hacerse cargo de esos pacientes que estaban en piso, y bueno, obviamente que los enfermeros que estaban en piso y demás personal no estaba capacitado, y bueno, también me parece que eso sobrepasó la situación. Eh, entonces, no, creo que prever eso para una próxima ola, en caso de que lo haya, estaría bueno, de también ampliar los ateneos y las charlas para posible personal que pueda estar involucrado en esa atención. Sí, vos sabés que eso que planteás me parece fundamental, me parece importantísimo, que puede dejarnos de enseñanza. No dejamos de observarlo en un principio, debo decirlo, de formar personal de reserva. O sea, que no necesariamente sea intensivista, pero que sea personal con capacidades para atender pacientes respiratorios graves. No sé si a esta altura vale la pena hacerlo, desconozco.
estoy seguro que hubiese valido la pena en un principio, antes de la primera ola, y de manera que tengan aptitudes para atender pacientes críticos, como o sea, hemos visto cuando teníamos la sala de clínica médica con pacientes ventilados y nosotros estábamos a 40 metros de ese lugar con una sala saturada de terapia intensiva, teniendo que ir a la sala de al lado a ver pacientes en donde ya no dábamos más, hubiese venido muy bien tener un personal de reserva en ese sector para continuar medidas terapéuticas. O sea, lo que se sugirió desde un principio, que Sati comunicó un documento al principio de la pandemia, que generar personal de reserva de otras especialidades para poder ser conducidos por un intensivista. Eso no lo pudimos desarrollar en el hospital y creo que tuvo una relación alta también con gran parte de la mortalidad de junio. Todos los pacientes que hemos asistido en la sala de clínica médica, o sea, que fueron intubados y asistidos fuera de la terapia intensiva, todos, el 100% fallecieron. Eso es algo que tampoco escapa al trabajo que publicó Estensoro, Loudet y Ríos, que encontraron como un factor de riesgo de mortalidad la intubación fuera de la terapia intensiva. En nuestro caso eso se cumplió a rajatabla. Todos los pacientes asistidos en la sala de clínica médica con todo el equipamiento necesario fallecieron. Así que claramente haber formado personal para atender pacientes críticos respiratorios hubiese sido una salida, no sé si hubiese resultado contrafáctico, pero creo que hubiese venido muy bien. O sea, a priori creo que sí, que sería importante formar gente con mayores capacidades. Hola, ¿me escuchan? Sí, Laura, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, con respecto a la observación de Adrián, yo consideraría desde el área de enfermería que estaría bueno igual capacitar al personal de otras áreas, más allá que sean como refuerzo, después tratar de poder manejar todo lo que es post-terapia, que hemos tenido, yo no sé si hay una estadística, pero de los reingresos de UCI, y que incluso tuvimos pacientes que ya estaban en condiciones de pasar internación, pero con la misma complejidad que tenían no pasaban, y creo que eso también ha hecho un recargo personalmente a enfermería, e incluso por ahí eran pacientes también muy demandantes, que eso llevaban aún más con respecto al recargo de enfermería. Yo creo que estaría buenísimo por ahí plantear la idea de seguir o empezar a planificar o algo el tema de formar profesionales como para que después de que salgan o que tengan el egreso de la UCI puedan poder manejarlo en internación. No sé si me expliqué bien. Sí, se entiende en el mismo sentido que lo que planteó Adrián. O sea, en definitiva creo que tenemos que en un hospital joven buscar la mejor de las prestaciones para la comunidad a la que asistimos, y parte de eso es ampliar nuestra formación. Acá hay una pregunta de Germán que pregunta si hay comité de ética en el hospital. Bien. La situación que se vive. Germán plantea si hay comité de ética en el hospital. No lo tenemos conformado. Creo que es una construcción que podemos encarar, o sea, eso se puede concretar con una decisión de los que trabajamos acá, es algo que nos vendría muy bien, y que sí, muchas veces, no solo para COVID, para cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que podríamos encararlo y dejarlo como una asignatura pendiente para corto o mediano plazo. Insistimos, para los que no pertenecen a la institución, el hospital está por cumplir 3 años, ¿sí?
Así que imagínense, cortito tiempo. El hospital, digo, en esta nueva localización, con el nuevo edificio y con la gran incorporación de personal que ha habido. Así que somos muchos los nuevos. Así que me parece que poder plantear un comité de ética y de docencia, o reflotarlo el de docencia, es una asignatura pendiente. Quería ir a la parte emocional, psicológica, el estrés que vivimos en estos meses de mayor laburo, que bueno, cuando uno ve la estadística, vamos ahí a esa mortalidad tan alta, esos meses de la segunda ola. Digamos, para puntualizar cómo el grupo se vio fortalecido, creo yo, nuestro grupo de la terapia intensiva, médico, enfermero, kinesiólogos, para darnos una mano, cómo fuimos trabajando y tratando de cumplir algunas horas extra, ayudando con las devoluciones, con algún trabajo administrativo el día siguiente después de nuestra guardia, para puntualizar eso, ¿no? Cómo logramos ayudarnos pese al cansancio, y yo creo que eso fortaleció relaciones. Y en otro caso, destruyó servicios. Entonces, eso también es algo para que tengamos en cuenta de que nos ha servido, creo que hemos adquirido, bueno, una forma de trabajo con respecto a los pacientes ventilados que repetíamos de memoria muchas cosas, pero adquirimos un entrenamiento muy interesante en lo que es ventilación mecánica para no oxidarnos. Y también creo que las relaciones dentro del grupo se han fortalecido y que todos pusimos un granito de arena y una mano de compañerismo, así que eso también es para valorar, porque bueno, quedarse después de guardia, aunque sea hacer unas horitas más, evolucionar los pacientes, sacar el trabajo administrativo, también creo que, por lo menos yo, en mi guardia lo sentí como una gran ayuda, así que muchas gracias por darme la mano cuando me tocó hacer guardias. Coincido plenamente, fue algo sustancial, no solo para ayudarnos como trabajadores, sino también porque fueron parte de ese resultado. O sea, de repente había 3 médicos trabajando para los mismos pacientes. Intentamos no dejarnos solos sistemáticamente, con refuerzos a la hora que sea, y eso se ve en los resultados claramente. Y en la unidad de grupo, que muy, muy valorable, y como vos decís, conocemos otros servicios tronados por la situación que te lleva, el estrés te lleva a pelearte con el almacenero o con tus compañeros de trabajo, y acá no sucedió, y eso me parece fundamental. Al menos podemos dar fe de eso, Jorge, desde el equipo médico. No sé si es en todo sentido igual, pero yo veo que en términos generales el rumbo del servicio es el rumbo de un servicio y no de unas de individualidades que vienen a laburar a un hospital. Bueno, no sé si alguien quiere aportar alguna otra cosita más, si no damos por concluido esta presentación y esperemos que nunca más tengamos que presentar una casuística así. Hola, buenas tardes. Ahí yo quería hacer algo cortito, sumando un poco a lo que dijo Jorge, adhiriendo totalmente. A mí que me tocó vivirlo desde diferentes lugares, desde que no me dejen entrar a la provincia a poder volver, ahora viéndolo desde otro servicio. No es menor el dato y lo que recalcó Jorge, de que esto nos ha ayudado a unirnos como grupo, unirnos como servicio, hacernos fuertes como servicio desde todo punto de vista, porque yo desde que volví vi una terapia intensiva mucho más unida, mucho más cooperativa, mucho más involucrada con la evolución del paciente, en muchos momentos agotados también, pero a pesar de ese agotamiento,
sin bajar los brazos y sin dejar de colaborar codo a codo, uno con otro, por el bien del paciente, ya sea médico, enfermero, kinesiólogo. Estábamos todos ahí para darnos una mano entre todos, todos haciendo un poco de todo, intercambiando roles por momentos, pero se vio un servicio unido, se vio un servicio que creció, que le interesó crecer, que se interesó por capacitarse, que se interesó por el bien del paciente, y eso es fantástico. Me da pena que no sea valorado en todos los aspectos y en la dimensión que sería justo que sea valorado, porque yo he visto que la terapia creció muchísimo, a diferencia de otros sectores que en los momentos de crisis, en vez de unirse y utilizarlo para crecer, solo generó discordia. Pero bueno, yo creo que hay que seguir por este camino y tomar esto como punto de inflexión para que sea un continuo, ¿no? Continuar con las clases, con las capacitaciones, y como grupo humano seguir creciendo y seguir fortalecidos y trabajando todos juntos. Bien, Andrés, ojalá que así sea. Bueno, no sé si hay algún aporte más o cerramos. Ya llevamos 1 horita de conversación. Sí, Diego. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buena iniciativa, la charla y la exposición que hiciste. Creo que estamos haciendo un poco de catarsis, haciendo una autocrítica como servicio, y los resultados, más allá del trabajo, los resultados creo que como grupo, como tipo de trabajo, fueron buenos. Tenemos que trazar una línea hoy, nos comportamos, cómo avanzamos, cómo crecimos. Creo que fueron resultados totalmente positivos como equipo de trabajo. Un poco lo que planteaba Laura y plantearon algunos compañeros del tema de que se notaba la capacidad de los profesionales de la terapia intensiva y los pacientes que no estaban en terapia intensiva, estaban en clínica. La diferencia de atención, quiero resaltar, bueno, desde kinesiología a partir de mayo tratamos de unificar y tener un criterio general y en conjunto, todos manejamos todo de kinesiología. Con esa intención fue coordinado para que no hubiera esa diferencia o esa distancia. Desde noviembre empezaron la mayor cantidad de kinesiólogos. Los tratados habíamos quedado separados como clínica médica y terapia intensiva. Desde mayo empezamos a trabajar. Todos pasábamos por clínica, todos pasábamos por terapia, en mayor o menor medida. Nosotros pudimos acortar esa distancia y estar todos a la atención del paciente crítico y el que dejaba de ser crítico en un estado agudo. Con respecto al de ética, he presentado una inquietud hace un par de años atrás y no prosperó. Respondiendo un poquito la pregunta, creo que de Adrián, no recuerdo quién hizo la pregunta, si había comité de bioética. Finalmente era mi aporte en el día de cómo lo veo como kinesiólogo, ser parte de este equipo. Muy bien, Diego. Sí, Kinesio dejó la camiseta transpirada, sin lugar a dudas. Bueno, compas, gracias por participar y nos encontramos en la próxima charla. Un abrazo. Saludos.